El tema de hoy va a ser muy interesante con una cita final del espíritu de profecía y ver cómo se relaciona esta segunda parte de Daniel 3. Hoy queremos mirar esa segunda parte con nuestra situación actual. Inclinamos el rostro y pedimos la bendición del Señor. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este nuevo encuentro de estudio de la palabra de Dios. Rogamos la unción del Espíritu Santo en nuestras mentes, guía los pensamientos, las palabras, las lecturas, de modo que nuestro Señor quede honrado, porque tú nos adviertes con tiempo cómo fueron aquellos eventos del pasado, pero profundamente relacionados con los eventos presentes. Pedimos tu bendición en este estudio de Daniel capítulo 3, última parte. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos, voy a ir preparando una imagen. Sobre esta imagen vamos a conversar. Recordemos que vamos a retomar la parte que vimos en la última ocasión. Habíamos terminado con esta imagen y una leyenda que ahora vamos a leer otra vez, y especialmente cómo Daniel 3 profundamente se relaciona, quizás más allá, es uno de los capítulos, a mí me impresiona mucho, por el tema quizás lo más álgido, lo más neurálgico del capítulo es el tema de la estatua en sí. Porque hasta la estatua, el estilo de vida que todo el mundo llevaba allí era vivir en cautiverio con Nabucodonosor. Pero la estatua los define. Y es ahí donde la conciencia queda probada. Y vemos en la imagen de la izquierda un sinnúmero de cabezas agachadas y 3 jóvenes valientes que hacen frente. En los días finales va a pasar lo mismo. Ya bien miramos la imagen que está al lado derecho. Y especialmente la imagen de la bestia, la primera bestia, la que surge del agua, aparece en el fondo con una flecha que la señala. Es una estatua, pero que el texto en Apocalipsis 13 nos dice que se les insufla vida para que la estatua hable, se mueva, ordene y aún incluso mate gente que no le haga caso. Y para ello, como consecuencia de ese dominio, el falso profeta pues va imponiendo una marca que muestra que hay una adhesión a esa estatua. Hasta antes de la estatua, el estilo de vida que el mundo lleva sigue siendo pecaminoso, a excepción del pueblo de Dios. Pero la estatua va a definirlos ya para el cierre final, para la cosecha final de los buenos y de los malos. Entonces, hoy queremos mirar esto especialmente a la luz de antecedentes pasados, luego un estudio sobre la Odisea, porque esa es la parte que nos interesa a nosotros, y la cita del espíritu de profecía. Para ello recordemos, habíamos leído esta cita, y los versículos que están abajo son los que interesan, que los vamos a repasar. La experiencia del rey Nabucodonosor con sus cautivos y la idolatría a la que fueron expuestos no fue muy diferente de otra experiencia, la de los invasores asirios, con estos 2 reyes. Empezó uno, murió y le siguió el otro. En Samaria, en ese año, 722 a.C., también con sus cautivos y la idolatría de los pueblos conquistados. Recordemos que Samaria fue casi vaciada, el rey se los llevó cautivos, y de los pocos que quedaron allí sufrieron los atropellos de leones. Y entonces gente de Asiria le dicen al rey que envíe, que repueble ese lugar, pero especialmente envíe gente docta en Biblia para que les enseñe la ley de los dioses de esa tierra. Y entonces se mandan a los levitas para que enseñen la ley del Señor allí, ¿no? Entonces, miremos en Segundo de Reyes, capítulo 17, textos que luego van a tener su efecto en nuestros días, ¿sí? Especialmente por la cita del espíritu de profecía, pero vamos a hacer un detalle con la Odisea. Entonces miramos Segundo de Reyes, capítulo 17, versículos 5 y 6, que dice así. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años de asedio. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos.
es decir, fue a poblar su territorio, el territorio de Asiria. Versículo 24 ahora. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, esto era para repoblar Samaria que había quedado desplumada, gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Versículo 29 ahora. Esta gente viene con sus dioses respectivos. Cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Y versículo 30 hasta el 33, leemos también. Los de Babilonia hicieron, y aquí habla de dioses, Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Hamat hicieron a Sima, los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac, los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego a estos dioses, Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová, y esta es la parte que nos interesa como la Odisea. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Esa mezcla entre el culto al verdadero Dios y las simpatías a los dioses contemporáneos aquí, hoy, en el tiempo de Babilonia espiritual y particularmente la Odisea. Para eso, mis hermanos, quiero hacer un pequeño estudio bíblico de algo que conocemos ya, como es la Odisea, pero con un enfoque de idolatría, ¿no? Dioses de la Odisea que precipitarán la adoración de la gran imagen. Si observamos en la imagen que está detrás, la de esa multitud de gente que se inclina, ellos atraían en su corazón la idolatría, de modo que no fue difícil para ellos postrarse ante un ídolo nuevo, ordenado por el jefe, el invasor de los pueblos de ellos. Recordemos que había varias naciones conquistadas por Nabucodonosor en aquel tiempo, entre ellos los judíos. Nabucodonosor hizo como una racia. Él, después de conquistar Carquemish, esto cuenta Jeremías 46:2, derrotó al ejército egipcio, allí queda en el norte, viene bajando hacia el sur, con dirección a Egipto, hacia abajo. Y ahí es cuando va asolando naciones, ¿no? Pueblos, y va tomando cautiva gente para llevárselos a Babilonia, entre ellos nuestros héroes de Daniel. Entonces, estaba diciendo que no era difícil para esta gente acostumbrada a la idolatría arrodillarse ante un nuevo ídolo, no importaba cuál. Si el jefe ordena, cuando uno se acostumbra a los ídolos modernos, hermanos, ese es el riesgo que corremos nosotros como pueblo que forma parte de la Odisea. Entonces, miremos en detalle esta situación. ¿Cuáles son esos dioses de la Odisea que precipitarán la adoración de hermanos nuestros que caerán en la trampa? De paso, hermanos, esto se relaciona con Daniel 11, 40 y 41. Fascinante allí el estudio de esta última porción de Daniel 11. Déjenme contar que estamos teniendo discusión con un expositor adventista, un pastor americano, que llegó a una ciudad cercana a nuestra, a 1 hora de distancia, y le está haciendo una exposición diferente, involucrando al Islam como protagonista en esta historia, y trayendo un enfoque como los dispensacionalistas, que ven en esa última porción de Daniel 11:40 en adelante, ven literalidad en las naciones allí escritas. Esto es Egipto, Libia, Etiopía, Edom, Moab, Amón, y especialmente cuando habla de la tierra gloriosa, versículo 41, y el monte santo y glorioso del versículo 45. Este pastor, pues siguiendo la línea evangélica dispensacionalista, le da literalidad y por lo tanto habla de el Israel literal, versículo 41, y la Jerusalén literal, versículo 45. Al punto que dijo un verdadero disparate. Esto no lo escuché yo, sino que una joven que lo venía siguiendo dijo que este hombre enseña también que Jerusalén será
la nueva capital del mundo, esto es Vaticano número 2, donde el enemigo asentará sus reales allí en Jerusalén. Semejante idea, hermanos. Yo me siento muy triste. Hoy terminan las conferencias y ya ayer alguien me propuso que cuando nuestros hermanos que fueron allá, yo ya había advertido, pero ahora van a venir y que tengamos una especie de debate donde compartan estos hermanos. Son hermanos humildes, no, por supuesto, no, pero que traigan qué aprendieron, pero especialmente esta última parte, hermanos, de dar literalidad a un pasaje que necesita ser entendido a la luz de Apocalipsis, y es cómo el enemigo va a atacar el versículo 41 al pueblo de Dios llamado tierra gloriosa, y ya lo hizo, o mejor, ya lo va a hacer donde muchos caerán, dice el texto. Daniel, ese tema de Daniel 11 lo vamos a mirar más adelante, ¿no? Solamente me anticipo porque tiene que ver con la Odisea. El texto 11:41 dice que entra la tierra gloriosa y muchos caerán, no muchas naciones ni muchas provincias. El hebreo solamente dice muchos. Y esto va a ocurrir cuando venga cierta cosa, yo lo dejo ahí picando la pelota, en que hermanos nuestros caerán. Ya imaginamos qué puede ser, que entró al pueblo de Dios y caerán. Y este enemigo, el rey del norte, sigue atacando aquí, allá, hasta que llega el versículo 45, previo a la aparición de Miguel, 12:1, cuando Miguel ya se pone sus mapas reales y va a venir a la tierra. Antes de que aparezca esto, ataca el monte santo y glorioso, que ahí tenemos que interpretar qué significa. No es la Jerusalén carnal, como pretenden los evangélicos dispensacionalistas, y lamentablemente este pastor nuestro también con sus prédicas, sino que representa algo, hermanos, ustedes pueden imaginar que un pueblo que tienen un sello y los hace intocables ante Satanás. Satanás sabe que tiene poco tiempo y que el sellamiento los pone más allá del alcance de su poder. La cita viene de manuscrito 7, 24 de agosto de 1850. Así que ya sabemos, hermanos, ya podemos imaginar qué representa ese monte santo y glorioso al cual el enemigo no lo puede tocar, y ahí es cuando ya le viene la destrucción. Por lo tanto, hermanos, este tema de la Odisea, pensando en el versículo 41, 11:41, donde entra la tierra gloriosa y muchos caerán. Ahí está el problema. Ya imaginamos qué puede ser que entre. Bueno, seamos más claros, nos referimos a la ley dominical, que entre y muchos caen. Y justamente es lo que vamos a ver por qué motivo caen. Bien, avancemos con la Odisea. Para entender, hermanos, la idolatría, recordemos que esta imagen que la vimos antes y que aparece en el Nuevo Testamento también, hablando de Pablo y Bernabé, son los ídolos del panteón tanto griego y que luego los romanos heredan. Ellos al invadir después Grecia y le toman toda la cultura y también la idolatría. De modo que los nombres que aparecen allí va doble, porque el primero se refiere a los griegos, el segundo a los romanos. La diosa Hera, diosa griega, equivalente al Juno, diosa Juno, de los romanos. Lo mismo Zeus, llamado entre los griegos, y Júpiter, llamado entre los romanos, ¿no? Entonces así el resto y ahí está el dios mayor y padre de los dioses menores que aparecen más abajo, ¿no? Entonces una pequeña descripción para ver que esta idolatría sigue hoy en nuestros días en la Odisea. ¿De qué modo? A ver, vamos a mirar. Hablando de Zeus, porque estos dos, en Hechos 14, 11 al 13, son citados. Zeus y Hermes. En nuestra Biblia dice Júpiter y Mercurio. En la forma romana de escribirlo, es lo mismo. Refiriéndose a, respectivamente, Bernabé, que era el dios Zeus, y Pablo, como era el que llevaba la palabra, el texto dice, le consideran como el dios Mercurio, porque lleva la palabra. Dice acerca de Zeus, padre de los dioses y los hombres, casado con Hera, su hermana, gobernaba a los dioses del Olimpo como un padre a una familia y supervisaba el universo. Es conocido por sus numerosas aventuras y amantes, fruto de las cuales surgieron muchas deidades y héroes. Y acerca de Hermes, el otro dios citado, dios mensajero, dios de las fronteras y los viajeros que las cruzan.
el Dios de los pastores y de los oradores. Por ese motivo, a Pablo, que era el predicador, le llaman el Dios Hermes o Mercurio, el Dios del ingenio y del comercio en general, de la astucia de los ladrones y de los mentirosos. Fijémonos, hermanos, que estos dioses satisfacen las expectativas de los adoradores, es decir, al punto, en el caso, por ejemplo, de los narcotraficantes en México, ellos tienen un Dios que sana la muerte, y le oran, le llevan sacrificio y rezan y todo esto para que ese Dios sana la muerte, que es reconocido como que existe el Dios. La Iglesia Católica obviamente lo niega, pero se inventa la gente. Bien, es para satisfacer las pasiones que uno tiene. Para entender mejor los dioses de la Odisea, hermanos, fijémonos estos textos que vamos a repasar. Son buenos conocerlos, hay varios, pero por lo menos estos que están acá, ¿no? El Dios Yahweh, o Jehová, ¿satisface las pasiones humanas? Miremos con Éxodo capítulo 32, versículos 4 y 5, cómo allí se usa el nombre de Jehová para satisfacer las pasiones de uno. Dice el texto, y él los tomó de las manos de ellos, hablando de Aarón, y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y recuerden, hermanos, la escena era pura orgía, fornicación, bebidas. O sea, un Dios que los libró de Egipto, pero que llena las pasiones de ellos, como es la orgía. No, Dios no juega de esa manera. O miremos Primero de Reyes, capítulo 12, 28. Otro ejemplo, y así los sinnúmeros de ejemplos, como el Dios Jehová se intenta que satisfaga las pasiones del hombre. Y habiendo tenido consejo, Jeroboam primero sería el que se abrió de Roboam, Jeroboam II es uno de los últimos reyes de Samaria. Hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. Y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y él a partir de ahí crea 2 becerros en los extremos de la población que le tocaba gobernar y pone nuevas fiestas, queriendo agradar a Dios. Toma el 8º mes, eso cuenta el versículo bíblico, en contra del 7º mes que Dios había ordenado. Ahí había 4 sábados ceremoniales. La fiesta de las trompetas, primer sábado, el 10º día, el Yom Kippur, y el día 15 al 22, la fiesta de los tabernáculos. Bueno, este individuo hizo lo mismo en el 8º mes, pero él dice, estos son los dioses tuyos, pero vamos a hacer nuestra voluntad. Oh, hermano, ese es el principio que tenemos que extraer para la Odisea. Yo adoro a Dios, pero hago mi voluntad. Miremos capítulo 22, 23 al 25, también Primero de Reyes, para ver otros ejemplos que ilustran este principio. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, le dice Micaías, hijo de Imla, verdadero, genuino profeta de Dios, a Acab, que se rodeó de falsos profetas. Eran profetas de Jehová, no de Baal. El texto va a decir que eran de Jehová. Y ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acerca Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová? ¿Ven? Ahí no dice el espíritu de Baal, el espíritu de Jehová, para hablarte a ti. Y Micaías le responde, he aquí tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Es decir, esta gente, Sedequías, hijo de Kenana, y los otros 399 compañeros, estaban para satisfacer las pasiones del rey. Era endulzarle el oído, lo que él quería escuchar. Pero no obstante, invocaban el nombre de Dios. ¿Sí? O miremos también Jeremías 44, versículos 16 al 19. La palabra que nos has hablado, dicen las mujeres a Jeremías, en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan. Bueno, ya se le fue la mano. Esto es como orarle a la Virgen de Guadalupe. Ya no es a Jehová, es orarle a la reina del cielo. Y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Así va, y para colmo luego va a decir que
tenemos la aprobación de nuestros maridos, lo dice al final, y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Son culpables ambos, los maridos por permitir semejante cosa y las mujeres que están testificando de su pecado. O Ezequiel 16:19 también, otro texto para examinar. Mi pan también, que yo, dice el Señor, te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel, con que yo, dice el Señor, te mantuve, pusiste delante de ellas, de esas estatuas, de esas abominaciones, para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. ¿Cómo Dios puede sentirse traicionado? Que todo lo que Dios le da, el israelita le tributa el culto, le entrega como ofrenda al Dios enemigo. Deuteronomio 8, versículo 11, un texto conocido, y especialmente se aplica a la Odisea también. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Leemos versículo 17 al 20. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Es decir, si yo prospero, si tengo cuenta bancaria, si tengo autos, si tengo casa, si tengo esto y lo otro, voy al culto, a la iglesia, pero es mi mano la que, porque son mis habilidades. Por algo, si tú no trabajas, tú no lo vas a lograr. En cambio, fíjate a mí, etcétera. Y hablamos así de esa manera. Tenemos que tener cuidado. Porque el Señor dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, te da la salud, te da la habilidad, te da todo para que hagas las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Pero si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de los dioses ajenos, etcétera, hermanos, ya imaginamos el castigo y esto es lo que le va a pasar a la Odisea. Vamos pues entonces a mirar ya más definidamente si podemos definir las divinidades de la Odisea. Divinidad máxima es la suficiencia, el ego. ¿Por qué motivo decimos esto? Por la denuncia que trae el texto bíblico. Cuando en Apocalipsis 3, 14 al 17, texto que ya conocemos, dice, porque tú dices, de ninguna cosa tengo necesidad y no te das cuenta que eres un miserable, pobre, ciego, desnudo, etc. Y entonces hace acordar la lámpara de Aladino y el dios genio. Recordamos la fábula oriental, ¿no? Cuando, según este relato oriental, el sastre había muerto y la esposa pues estaba padeciendo ya indigencia y le pedía a su joven hijo adolescente, 15 años quizá, que vaya a buscar dinero y trabajo. Y él era vago, no quería. Entonces decidió venderle las pertenencias del padre. Va al sótano donde trabajaba y comenzó a limpiar todo y pasaban unos mercachifles allí comprando cosas y él miró una lámpara. La limpió para que esté más limpia y venderla. Y en eso salta el genio. Y él se asustó. Y el genio agradece que había sido librado de esa lámpara. Y se ofrece para servirle lo que quiera. Y el joven estaba asombrado, casi no creía. Pide lo que quieras. Y lo primero que pide fue un platón de comida. Cuando recibe la comida, se sacia, ya el genio desapareció, está en la lámpara otra vez. Y así él supo que tenía un poder con esa lámpara. Por ahí, así es como empieza el relato de la lámpara de Aladín. Saben, hermanos, que en nuestro caso pasa algo similar. Nuestra lámpara de Aladino es la Biblia. Y especialmente aquellos hermanos que cuando no la leen, pero tienen apuro, así como esta familia con necesidad de comer, el primer texto que se abre para que salga el genio es el Salmo. Abrimos Salmo, y sale el genio. Dime, hijo, ¿qué es lo que necesitas? Y entonces oramos porque el Salmo dice aquí, allá, o ciertos textos del Nuevo Testamento, que hablen de bendición, especialmente de bendición. Y luego que obtuvimos la bendición, ahora sí, cerramos la lámpara. El genio se mete adentro y ahí lo guardamos en algún lugar y a veces hasta junta polvo también. Noten la ironía, ¿no? Es demasiado grosero el sarcasmo. Pero ilustra la situación de algunos hermanos que no están leyendo la Biblia. Aún más, hermanos, voy a ser más directo.
En los cultos de oración, la hermana White usa una expresión en el Código de los Testimonios que dice asesinos del culto de oración. Sus peticiones son gélidas, heladas. ¿Cuándo? Cuando en el culto de oración, hermanos, se invita a que los hermanos pues hagan sus pedidos. Y entonces cada cual levante la mano. Yo pido, hermanos, por la salud de mi papá. Y yo pido para que mi hijo consiga trabajo. Y yo pido, y siempre son pedidos para uno. Y muy pocas veces creemos, digamos que sí, hermanos, no seamos negativos tampoco, ¿no? Pedir por otro. Hermanos, oremos porque el hermanito fulano está enfermo, está en el hospital. Y yo pido, la primera oración que quiero es que oremos para que Dios bendiga a la familia, a ver si se recupera la salud, etc. Orar por las cosas de Dios. Señor, aviva tu pueblo. Pido una oración, hermano, para que Dios avive a este pueblo. En mi caso, hermano, yo pido una oración por la gente que fue a escuchar a este predicador y cuando vengan a la iglesia el siguiente sábado, hay un hermano interesado que quiere traer el tema en público. Y él habla fluido inglés. Y entonces él va a traerlo y posiblemente me meta allí al frente. A ver, Gustavo, te damos la palabra. Yo estoy orando por eso, hermanos, por el reino de Dios. Ustedes también. Oremos por eso. Y no nos parezcamos al joven egoísta Aladino con su lámpara. Entonces, a eso me refiero con la divinidad máxima. Es la suficiencia, el ego. Pero hay aquí que aparecen atributos de esa divinidad. La complacencia, la inmundicia y la soberbia. Todo esto, hermano, no son palabras al azar, sino que están tomadas de los remedios que trae el mensaje a la Odisea, que cura tal situación. En el caso, por ejemplo, cuando cuenta el primer remedio, oro refinado en fuego, para que tú seas rico. Estás muy complaciente con lo que tienes, no te das cuenta que eres un miserable, eres un pobre. Entonces, la complacencia, hermanos, hace que nos sintamos satisfechos. Yo estoy bien, no siento necesidad, no estoy enfermo. Tú me quieres hacer sentir enfermo. Entonces, como uno se cree que está bien, ese oro refinado en fuego. Y hermanos, sabemos qué significa eso. Ahí nos lo va a decir tanto Proverbio 16:2, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, que ese fuego son las pruebas. También vamos a invitar a leer los textos. El propósito es edificarnos con los remedios que curen esos atributos defectuosos de nuestro Dios, que es el ego personal. Entonces, en Proverbio 16:2, ahí podemos leer, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Pesa en tu corazón lo que Dios te está diciendo. Compra ese oro refinado en fuego. O el Salmo 50, 17 al 21. También leemos ese texto. Pero tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú, pero te reprenderé. Y para eso, hermanos, esto se va a asociar con el tercer punto, el colirio para ver. Pero esa complacencia de ver el mal y no hacer nada. O sea, sí es cierto, sé que hay un pecado, pero bueno, es problema del hermano. Además, el pastor tiene que... Hermanos, ¿se acuerdan de un caso similar en el Nuevo Testamento? En donde a la iglesia se cometía pecado y nadie intervenía. Hasta que entraron los chismosos de Cloé. ¿Alguien recuerda? No. Esa gente sí que es chismosa, porque todo lo que pasa en Corinto, ahí se lo mandan a hacer saber al pastor, a Pablo, que fue quien levantó esa iglesia, ¿no? ¿Recuerdan? Bien, hermanos, esto aparece en 1 de Corintios capítulo 1, ahí se habla de esto, y capítulo 5, el pecado de muy repugnante fornicación entre el hijastro y la madrastra, tal que ni se cuenta entre los gentiles, que este hombre se venía con la madrastra del brazo a la iglesia. Y los hermanos no hacían nada. Entonces, Cloé manda el informe a Pablo
Y Pablo ahí escribe, tremendo, hermano. Ustedes saben, es el texto precioso de la necesidad de purificar la iglesia, porque no está complaciente. Es el hermano el que hace ese problema, no yo. Y por no hacer nada, su pecado contamina mi vida también, porque yo tengo que actuar. Se convierte en pecado colectivo, de un pecado individual, de ahí del dúo, ahora es colectivo si uno no hace nada, si es complaciente. Miremos el fuego, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dios quiere que se compre ese oro, que es el carácter, y ese carácter revelado en una fe que se tiene, pero tiene que estar probada en oro. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Eso tiene que ver con el carácter. Mi confianza en Dios, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Así, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ese es el carácter que Dios quiere que tengamos, pero hay que pulirlo con fuego y Dios se hace cargo del fuego. Aunque a veces nosotros también buscamos problemas y el fuego viene por causa de nuestras malas decisiones. Puede ocurrir, hermano, pero aún así, todas las cosas son para bien, dirá el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Miremos el otro ejemplo, la inmundicia. Recordamos que el segundo remedio habla de que compre de mí vestiduras blancas para vestirte, que no se vea la vergüenza de tu desnudez. En Gálatas capítulo 2, versículos 17 y 18, se nos muestra ese estilo de vida sucio contra las ropas blancas de Cristo. Y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que yo destruí, las mismas, vuelvo a edificar, me hago transgresor. Entonces, yo no puedo volver a edificar aquello de lo cual renuncié. Y la inmundicia, hermanos, conocemos el capítulo 5, versículo 17 en adelante, sobre las obras de la carne y las del espíritu. Hay muchas cosas que tienen que ser limpiadas de nuestro corazón. Y solamente quienes participan de naturaleza divina son los que van edificando, luchando, incluso especialmente luchando contra las tendencias y propensiones pecaminosas. La tendencia a, por ejemplo, a ser sospechoso, dudar, la tendencia a la gula, la tendencia a la lujuria. Veo a la hermana y no lo puedo evitar, me hace mariposita en mi cuerpo, y eso que yo estoy casado, o la hermana es casada, etcétera, hermano. Hay un sinnúmero de problemas para hombres y para mujeres, porque Satanás sabe dónde apretar la clavija. Hermanos, todo esto es inmundicia. Y el Señor quiere que tengamos las ropas de Cristo, nos va cubriendo mientras luchamos día a día contra nuestras prácticas pecaminosas y nuestras tendencias pecaminosas, que también van de la mano. Y leemos el tema de soberbia, colirio para ver, 1 de Juan 1:10. Este es un mensaje que tiene que ser bienvenido para todos, especialmente en estos días antes que cierre la gracia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué quiere decir? Necesitamos discernir nuestra naturaleza pecaminosa y ayudar a los hermanos a que lo disciernan también. Fíjense, hermanos, son atributos de los habitantes de la Odisea. Y contra todo eso el Señor quiere curar, porque quiere salvar. Miren esta cita de Elena White en el comentario bíblico tomo 7. Peor que incrédulos, los laodicenses. Los cristianos a medias son peor que los incrédulos, pues sus palabras engañosas y su posición evasiva descarrían a muchos. El incrédulo se muestra tal como él es. El cristiano tibio engaña a ambas partes. Ni es un buen mundano ni un buen cristiano. Satanás lo usa para hacer una obra que ningún otro puede hacer. Saben que cuando pasa alguien por frente de nuestra casa y está la ventana sin limpiar, y la tarea que
mamá le había encargado a uno de los hijos, yo te pido que limpie la ventana que da a la calle. Sí, sí, ya voy. Y la mamá muy limpia, ella, pero quiere que los hijos participen también. Pero este hijo se demora, no lo hace. Y pasa el vecino, ¿no? ¡Wow! Mirá, los Pérez son sucios, ¿eh? Si la ventana esa está sucia, ¿qué no será dentro también? Todo sucio. ¿Notan? La gente cuando mira, hermanos, identifica a todos como que son la misma familia. Y es diferente. La madre sí es hacendosa, el hijo no. Lo mismo pasa con un laudicense. Cuando el laudicense, que se lo vio con una conducta pecaminosa, mundana, liviana, amigos o amigotes que le acompañan también del mundo, y luego lo ven entrar en la iglesia adventista fulana de tal. Los otros amigos dirán, los otros serán iguales que este, vamos a llamarle Rodríguez, Pérez, López, el nombre que queramos usar. Son iguales. No, hermanos, no, 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 no. Por eso es que Dios quiere curar y tenemos que hacer nuestra parte como pueblo que entiende, discierne y tiene que ayudarle a los laodicenses porque Dios va a hacer una limpieza, Él la va a hacer. Pero amamos a nuestros amigos para que ellos no sufran los efectos desoladores de la limpieza que el Señor va a hacer. Miren, hermanos, interesante los pecados de Sodoma, según los versículos 16, 49 y 50, que dice, palabra de Jehová, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti. Y tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas, no han hecho como hiciste tú, Jerusalén, y tus hijas. Éxodo 16, 1 al 2. Sigue la lectura todavía. Y aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Primero, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia. E hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. Fíjense, hermanos, si empezamos a calificar los pecados de Sodoma, complacencia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, inmundicia, descuido del afligido y del menesteroso, luego la abominación consumada es el pecado de homosexualidad de esa gente. Y se llenaron de soberbia también. Por eso estamos hablando de los dioses, o mejor, el Dios, porque realmente son solo, es el ego que uno tiene en el corazón, que precipitan, que fuerzan la adoración de la gran imagen. Quiero, hermanos, traerles a continuación la cita del Espíritu de Profecía y también invitaría a que la podamos discutir. No está lejano el tiempo en que la prueba llegará a cada alma. Se nos instará a recibir la marca de la bestia. Aquellos que paso a paso han cedido a las exigencias mundanas y se han conformado a las costumbres del mundo, no serán difícil someterse a los poderes establecidos antes que exponerse al escarnio, al insulto, a la amenaza de encarcelamiento y a la muerte. Fíjense quienes habían cedido, así como aquellos idólatras del tiempo de Nabucodonosor. Muchos pueblos idólatras que les fue fácil arrodillarse ante un nuevo ídolo, ante una nueva estatua. Pero para los jóvenes no, para nuestros héroes, porque ellos no cedieron desde el comienzo nomás. Decidieron abstenerse de contaminarse con Babilonia. Sigue más. El conflicto se libra entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. En este tiempo el oro será separado de la escoria dentro de la iglesia. La verdadera piedad se distinguirá claramente de su mera apariencia y de su oropel. Muchas estrellas que hemos admirado por su resplandor se extinguirán entonces en la oscuridad. La paja, cual nube, será arrastrada por el viento, incluso desde aquellos lugares donde hoy solo vemos sembradíos de trigo abundante. Todos aquellos que se revisten de los ornamentos del santuario, pero que no están vestidos con la justicia de Cristo, quedarán expuestos en la vergüenza de su propia desnudez. Testimonio para la Iglesia, tomo quinto, página 76 en español
Puse 81 en inglés porque hay pequeñas palabras que mejoran mejor o hacen mejor la comprensión del texto. Pero esencialmente ahí lo tenemos, ¿no? Por lo menos estos dos subrayados son para discutir y meditar, paso a paso, que van cediendo a las exigencias mundanas y se conforman con las costumbres del mundo. Entonces ahí es donde sería bueno reflexionar. ¿Cuáles son las actuales costumbres mundanas con las cuales nos fuimos acostumbrando, acomodando, cuando hay hermanos que no sienten que sea pecaminoso y lo hacen, y otro que dice, no, hermano, no, ten cuidado, no, no. Déjeme que saque una ilustración. Les voy a tocar algo que creo que no hay ningún ser humano en el planeta que no lo tenga. Entonces ya pueden imaginar qué es. Hace unos años se hizo un experimento con una rata, en 1954. El animalito se preparó un lugar o jaula con un botón rojo. Y el botón rojo, cada vez que él lo apretaba, recibía una descarga de dopamina, de placer. Y lo hacía y otra vez lo recibía. Lo interesante del caso es que se le traía comida, se trajo una ratita hembra y aún se dejó la jaula abierta, pero el animalito este no quería soltarlo, prefería el botón rojo. La historia cuenta que después de 7.000 descargas en una hora, el animalito quedó muerto. Y quien hizo la presentación dice, sería interesante imaginar si no tenemos un botón rojo en nuestras manos de tipo rectangular que arroja luz, dijo él. Una reflexión. Hermano, ustedes ya pueden imaginar qué puede ser. Entonces, alguno diría, no, yo lo uso para mi trabajo. Está bien, no se cuestiona, sino el uso que le damos a ese botón rojo, vamos a decirle así. A algunos les produce dopamina, como el caso de esta ratita, ¿no? Que lo pulsaba y a recibir, y a pesar de que había otras cosas alrededor, no había caso. Prefería esa dopamina hasta que después fue tanto que ya dejó de existir, ¿no? Entonces, eso para pensar acerca de costumbres del mundo o exigencias mundanas también, es otra reflexión, que van cediendo, como qué exigencias mundanas, y que con el tiempo pasará factura. Y el punto de abajo, otro tema para reflexionar, es todos aquellos que se revisten de los ornamentos del santuario. Ya podemos imaginar que tiene que ver con un dominio del tema del santuario, pero sin embargo no están provistos de la ropa de Cristo. Algo pasa con su carácter. Entonces es una reflexión también. Así, mis hermanos, noten, yo puse este título solamente para recordarlo, vestido de la ropa del santuario sin las ropas de la justicia de Cristo. Así lo tendré para mis archivos, como recuerdo de esta cita, ¿no? Y esta cita final. La flecha roja es quizás lo más importante de esta historia de Apocalipsis 13 para nuestra generación. Fue importante la bestia para la generación de la bestia, o sea, la época medieval. Y todo lo demás es importante para cada generación, pero para la nuestra, la última, es la imagen de la bestia, que Satanás quiere que todos se arrodillen, como pasó con Nabucodonosor. Y ahí es el gran desafío, como lo tuvieron los tres jóvenes hebreos frente a la enorme estatua del rey Nabucodonosor. ¿Qué haremos nosotros? De ahí las advertencias que se nos da para con la Odisea, por un lado, y esta cita última que leíamos del espíritu de profecía. Así, mis queridos hermanos, doy paso a que podamos dialogar, los hermanos que queramos, sintámonos libres, opinar, en fin, para traer luz, más luz con nuestros comentarios. ¿Sí? Así pues, terminamos con el capítulo 3 de Daniel y quedamos para la siguiente reunión con Daniel capítulo 4. Bien, hermanos, estamos en libertad. Si queremos hablar y opinar, sintámonos libres de hacerlo. Muchas gracias, Pastor. Muy lindo el tema, muy interesante también
la comparativa, la analogía sobre la actualidad de la iglesia de la Odisea. Creo que nosotros, anoche hablamos un poquito del tema también, que a veces no nos damos cuenta, pero como iglesia no damos la talla, porque la Odisea no da la talla, ¿sí? Para la época en que vive y a los ojos de Dios. Pero es una cuestión muy personal el que cada uno pueda cambiar su relación con Dios en privado. Porque a veces miramos el conjunto, miramos a la gente, a nosotros como iglesia, ¿sí? Pero perdemos de vista de forma regular que nuestra relación con Dios no pasa por el conjunto, sino pasa por lo privado, lo individual. Y si Dios va a aprobarnos o desaprobarnos, será por un juicio individual, del que nosotros nos enfrentaremos pronto delante de su trono allá en nuestros libros del cielo. Y olvidar esa perspectiva nos pone en serios riesgos al final del tiempo, porque como bien lo dice la Odisea, nosotros tenemos una muy falsa percepción o autopercepción de nosotros mismos. Y creo que ese es el gran problema que tiene la Odisea, la falsa percepción. Tal vez quisiera agregar, es cierto que es individual, tú dices, pero también es grupal. Y especialmente a la luz de la pregunta que la hermana Conchi envió, muy interesante, y que invitaría a que discutamos también. Quizás podemos leer la pregunta y entonces ahí ver si realmente el tema grupal participa o no en los eventos finales. ¿Cuál pregunta? La hermana Conchi envió al chat una pregunta. No. No. ¿O sí? ¿No aparece allí? Ya, pero nada. Déjenme entonces que lo busque yo y responda. Bueno, de todas maneras, la hermanita Conchi, bienvenida hermana Conchi, saludos, feliz semana. Ah, ya. Hola, lo he enviado ahora. Ok, ¿Lo Ah, ya, veis? sí, sí, sí. Muy buena pregunta. Sí, porque es una de las primeras cosas que, ¿no? La tendencia ahora es a No juzgues. no juzgues. Entonces, claro, no somos nadie para juzgar, pero cuando hay algo que es manifiesto, no podemos obviarlo y mirar hacia otro lado, ¿no? Ujú. Con No, amor, pero hay que decir que eso no es la voluntad de Dios. sí, hermana, en mi humilde opinión, pienso que el planteo ya comienza de manera eh, equivocada, porque al poner la palabra juzgar es prácticamente como un mecanismo de defensa de la persona, de que no me digas nada, porque tú no tienes autoridad, Ujú. ¿no? El juzgar, aquí nadie está juzgando a nadie, ¿sí? Una cosa es juzgar y otra cosa es amonestar, ¿sí? Son dos verbos que no son sinónimos en estos temas. Y a veces nosotros, por no querer ser amonestados, juzgamos a la persona que nos está juzgando, cuando ellos ya están ejerciendo el juicio sobre la situación, sobre el enfoque, sobre el planteo. Amonestar es nuestro deber y el Señor mismo nos lo recomienda cuando nos dice que nosotros primero tomemos a la persona en privado, cuando es un pecado privado, y en público, bueno, porque a veces hay que hacerlo. Fíjense ustedes que cuando Elías se confrontó en la llanura con todo el pueblo de Israel, no fue a uno por uno. Toda la congregación estaba en abierta apostasía. Y él habló a todos y amonestó.
los puso en el valle de la decisión, ¿sí? Y él dijo, juzguen ustedes, si realmente Dios es Dios, vayan con él, y si Baal es Dios, vayan con Baal, pero decídanse. Ahora, ¿estaba Elías juzgando? No, él tenía el don de la profecía y él tenía que amonestar a la nación porque estaba en serio problema de apostasía. Lo que sucede hoy. Nosotros tenemos el deber moral delante del Señor, en la luz que camina cada uno, de amonestar al prójimo que pueda recibir un llamado de nuestra parte que viene del Señor para que revea su situación. Juzgar es ya dar un veredicto, ¿vale? Amonestar es llevarlo a la reflexión. Pero como a la persona muchas veces le gusta no ser molestados de su simpatía con el pecado, que no se lo señale, entonces comienza con la misma palabra, no me juzgues, no me juzgues. Yo digo, bueno, antes de que yo te juzgara, tú ya me estás juzgando a mí, que yo te estoy juzgando, y yo no te estoy juzgando, ¿sí? Entonces, sin ser un juego de palabra, a veces es una situación incómoda. Bueno, personalmente para mí no lo es, lo digo, es incómoda para la persona, porque revela, además de lo que uno ya vio, revela una capacidad o una incapacidad de ser amonestada. Y ese es otro problema sumado al que ya tiene, ¿no? Pastor, si tú quieres Vamos a dar comentar algo. lugar al hermano Carlos, que él levantó la mano, que pueda dar una opinión. Claro que sí. Es Charlie. una, hola, hola, es una delgada línea la que se puede hablar referente al juzgar. Tanto más grave cuando se condena. Y yo creo que, hermano, no estamos para juzgar, sojuzgar, menos aún para condenar. Más fuerte, hermano, más fuerte. Estamos llamados para llevar un mensaje que lleva amor. Ahora, ese mensaje me transforma a mí en mensajero. Y yo como mensajero debo llevar el amor. Yo debo trasladar un mensaje con amor. Ese término, cuando hablo o la hermana recién habló acerca de juzgar, más grave en la realidad sucede cuando no se juzga, se condena al hermano. Y no hay un ápice de amor. Y es grave eso. Es grave eso entre los hermanos cuando, so pretexto de que sí, así dice aquí, así dice allá. Es el amor el que me va a ayudar a redimir a ese hermano o a esa hermana. Pero mira que se lo dije 1.000.000 de veces y no entiende. ¿Acaso debo decir 70 veces 7? Es el amor. Y no con esto estoy guardando o dejando sin efecto la amonestación. Para nada. Debemos llevar nosotros eso que se llama, eso tan lindo que tuvo Jesús, esa empatía de llevar el mensaje y no condenar. Repito, no dejar de llamar la atención a quien está cometiendo algo indebido. Es el amor el que va a transformar. Y más aún cuando ese mensajero que lleva el amor, con amor se lo dice. Hay muchos ritos que ponemos en práctica nosotros. Ritos, dogmas. Y eso no sirve para nada.
Solo el Señor es el que, aunados al amor del Señor, es como podremos dar vuelta un mensaje. Solamente con el amor. Solamente con el amor. Impregnado con ese amor del Señor, se podrá dar vuelta el mensaje que tanto nos cuesta llevar a cabo. Los 4 evangelios de Jesús hablan de que él, donde tuvo que amonestar, lo hizo con amor. No hay otro término. Y todos los que llevaron todos esos ejemplos dieron su fruto, porque los hizo con amor. Y para nosotros es una enseñanza también eso, que por grande que sea, tal vez imposible, que no lo es que llevemos ese mensaje con amor. Amén. Amén. Yo tengo una pregunta al respecto, a lo que el tema que está tocando es, ¿será que Jonás, cuando fue a Nínive, estaba predicando, estaba juzgando o no estaba juzgando? Bueno, contesto la pregunta. Si bien no se escuchó muy bien, el micrófono está un poquito lejos, pero se entendió. En primer lugar, Jonás estaba cumpliendo la misión del Señor de condenar. Clarito aparece allí el texto: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Él iba de parte del Señor. Uno hubiera querido que él predicara un mensaje de esperanza, no aparece en el texto. De hecho, las características de Jonás son muy especiales, queriendo la destrucción de Nínive, al punto que cuando no se produjo, él se desanimó, capítulo 4, y prefirió morir antes que contemplar que Dios no cumplía su promesa de destruir este pueblo culpable, ¿no? Así que Jonás creo que no llega a ser, no dar la talla de lo que sería un predicador para nuestros tiempos. Él obedeció la voluntad de Dios, que era predicar, ¿no? Pero con respecto a este tema, hermanos, de juzgar y amonestar, aprecio tu comentario, Gerardo. Creo que es importante examinarlo a fondo para que siempre recordemos el ejemplo de Cristo para los casos en que hay que hablar sobre ese tema, ¿no? Porque los casos varían de un extremo al otro. Desde gente que hay que amonestar muy suavemente, con amor. Por ejemplo, me llegan casos de... y eso solamente cuando uno lo ve a nivel de iglesia, o sea, diferentes casos de iglesia, ¿no? Una hermana que quiere llamar la atención en una iglesia donde 2 líderes, jóvenes hermanas, ellas son hermanas carnales, hermanas de la fe, hacen movimientos y de liderazgo que deja que desear. Y esta hermana les llama la atención suavemente, pero se ofenden. Y hay una pugna allí entre esa gente, ¿no? Entonces, ¿cómo amonestar? ¿No? Sin ánimo de juzgar, es amonestar que las cosas se hagan mejor. Está el caso, por ejemplo, de la iglesia de Corinto, donde los hermanos toleran un pecado abierto de fornicación, yo dije, entre el hijastro y la madrastra, ¿no? Que dice ahí el texto que el hijo toma a la madre, y se supone que es la madrastra. De otro modo sería terrible semejante pecado, que esa iglesia habría que cerrarla por no intervenir, y Pablo lo hace a distancia. Hay casos en los que se cometen errores y el hermano o líder no lo sabía, no se había dado cuenta, y si uno aparece al estilo Jonás, amonestando severamente, creyendo que está cumpliendo con el mensaje de Dios de amonestar al pecador, creo, hermanos, que en todos los casos tiene que aparecer el carácter de Cristo en nuestros labios. El genio de Jesús, su manera de amonestar. Un ejemplo, hermanos, es la forma tan suave, voy a poner como ejemplo, San Juan capítulo 6, versículo 64 en adelante, cómo él da un comentario adverso de Judas, pero de una manera tan suave que nadie lo percibe. Y estamos hablando del traidor de Jesús. Dice Juan 6, 64, ¿no? Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían
y quién lo había de entregar. Entonces dice a continuación, y dijo, y esta es la amonestación para Judas. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Ni suena amonestación, mucho menos juzgar, ¿no? Que es tan suave. Y sin embargo, el contexto muestra que era una palabra de advertencia a Judas, que él no estaba viniendo del Padre y se presentó allí ante Jesús y no fue enviado por Dios. Efectivamente, el carácter que lo movió a Judas era ajeno al carácter de Dios. Él vino por otros motivos. Eso la hermana Juan nos cuenta también, que es el escriba, que en Mateo 8 está descrito, ¿no? El carácter de él. Que por eso Jesús le contó que las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si él esperaba ciertas ganancias asociándose con Jesús, eso no lo iba a lograr. O sea, la motivación que traía a Judas no provenía de Dios. Entonces, ¿cómo amonestar, hermano? Creo que es una ciencia que se aprende del maestro, mirándolo a él. De modo que cumplamos toda amonestación. Yo dije este tema, además de la percepción personal, dije grupal, porque cuando nos movemos con grupos, tenemos que ser suaves para amonestar al hermano que quizás no lo está viendo, y nosotros sí estamos viendo el problema, y llamarle la atención de una manera suave. Ahí hay maneras y maneras, y solamente el maestro nos lo puede enseñar. Por ejemplo, con preguntas. Te hago la pregunta, ¿cómo estás mirando la situación? Yo bien, y no lo percibe. Entonces, si damos con otra pregunta, ¿saben? Esto se llama, lo usan en filosofía, y Sócrates se hizo famoso con esto. Se llama mayéutica, es la capacidad de hacer preguntas para que el interlocutor descubra sus propias debilidades. En nuestro caso, al hacer preguntas indirectas, si fuera posible, o directas según el caso, para que él logre verlo, lo que nosotros ya estamos viendo. Y si lo ve, entonces ahí sí, ya dar una amonestación. Bueno, si tú estás viendo que esto está mal, ¿por qué sigues ahí? ¿No te parece que sería bueno cortar con esto? Y ahí es la respuesta, hermano. Y que nadie diga, tú me estás juzgando. No, tú lo has descubierto por el diálogo que hemos tenido. Yo ya lo veía antes, pero ahora te lo hago ver a ti, que tú, ¿qué vas a hacer con esto? Saben, hermanos, que eso mostraría cuán grande estamos creciendo, inspirados por el Espíritu Santo, en la forma de tratar a nuestros prójimos. A eso me refería el trato grupal. Trato en la iglesia, trato con pequeños grupos en los que nos movemos, y ojalá todos estemos al unísono, creciendo, ¿sí? Y si alguien ve en nosotros, que tenga el valor también y nos diga, a veces no nos agrada, somos de carne. Viene alguien que nos lo dice y tal vez recordemos la regla de oro de Jesús. Lo que queramos que nos digan, hagámoslo a otros, lo que queramos que nos hagan a nosotros. ¿Y cómo nos gustaría que nos amonesten? Con un violín, ahí tocando música, suavecito, yo no sé, cada cual tiene su manera, que sea suave, no directo, que nos dé esperanza, así hagámoslo a otros también. Creo que es una buena medida para sacar lecciones de este tema de juzgar y amonestar. Son conceptos muy interesantes que se están trayendo y vale la pena mirar el ejemplo de nuestro maestro. Amén. Yo Bien, quería, hermanos. Sí, adelante. sí, yo quería decir algo, pastor, al respecto a la pregunta que hace acá la hermana Conchi. Nosotros nos ha pasado un caso. Había un hermano que también quería liderar un puesto de avanzada y habían dos parejas más que también querían liderar puestos de avanzada o integrarse a puestos de avanzada. Y uno de estos hermanos estaba en abierta fornicación con una mujer. Él se separó de la esposa porque la esposa no quería ser adventista, ella era totalmente católica. Y bueno, él decidió separarse porque quería seguir el adventismo. Pero después de separarse de ella, aún sin haberse firmado los papeles legales del divorcio, él comenzó a convivir en una fornicación abierta con una mujer que era del mundo. Y el hermano Gerardo le llamó la atención a él. ¿Por qué? En privado. En privado, porque él nos llamó, nos invitó
hasta el sitio donde él iba a hacer el puesto de avanzada. Y allí estábamos todos reunidos. Y él le llamó la atención, porque si no se le llamaba la atención, nosotros éramos cómplices, como dice la hermana Conchi, de un pecado manifiesto en una reunión de sábado y en una reunión de hermanos adventistas. Él estaba fornicando con esa mujer abiertamente allí en el dormitorio donde estaban, delante de todos nosotros. Entonces a él se le llamó la atención, él se molestó y hasta allí llegó nuestra amistad, porque el hombre prefirió seguir su camino, seguir en su pecado, a rectificar. Y los demás, todos le apoyaron. Las otras dos, la otra pareja que quería liderar también un puesto de avanzada y los otros que también eran parte de un puesto de avanzada y otra familia de una madre con 2 hijos, también todo mundo se hizo, pues, se fue del lado de él, lo apoyó a él y se nos vinieron en contra a nosotros, porque quisimos hacer, o el hermano Gerardo quiso hacer, como hizo el apóstol Pablo, Así en es. ese ejemplo que usted ha colocado de la iglesia de Corinto. Entonces, si nosotros no le llamamos la atención o no amonestamos a estos hermanos, nos hacemos cómplices, como dice la hermana, Así es. que ella pregunta allí. Nos hacemos cómplices de un pecado abierto y las reglas que Dios nos pide a nosotros son elevadas. Por eso se hizo este llamamiento de atención a este hermano que no quiso aceptar el llamado de atención. También quisiera comentar, Pastor, lo que tú dijiste hace un rato, escuchaba con atención. Muchas veces nosotros hemos escuchado el tema ese de la frase muy conocida por nosotros, de usar el método de Jesús. Yo creo que al final del tiempo, si nosotros hacemos bíblicamente hablando, ¿no? En la Biblia, en los testimonios que están en la Biblia, nosotros comparamos el método de Jesús. En mi humilde opinión, puedo llegar a una conclusión que el método de Jesús del siglo I al método de Jesús del siglo XXI, ¿sí? Son completamente distintos. ¿Te parece? Sí. Dame la prueba. ¿Por qué? Porque a Jesús, cuando él hablaba a todo el mundo, él hablaba de la misma manera, tenía amor por los demás. Pero había fariseos que lo querían despeñar, lo querían matar. Cuando fue a Decápolis y se produjo la liberación de esos demonios y se fueron a los cerdos, los hombres, en vez de recibirlo, porque era un liberador, era un hombre que realmente traía sanidad, le dijeron, por favor, vete de acá. Porque le interesaba más, hoy le miraba un programa, escuchaba un programa de radio, le interesaba más los cerdos a esa gente que estar con Jesús. Y cuando el endemoniado ya en sí le decía al Señor, déjame que te siga, y él le dijo, no, quédate acá y cuenta las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Porque si él se lo llevaba, el único testimonio vivo de la presencia de Jesús en ese lugar, en Decápolis, era ese hombre. No, quédate acá y da testimonio de lo que el Señor hizo contigo, porque a mí no me quieren ver. Había personas que a Jesús lo seguían por la comida. Jesús mismo lo dijo. Ustedes me siguen a mí porque vienen a comer, porque vieron el milagro, no por mis palabras. Cuando vio Jesús el tema de lo que sería los cambistas del templo, él no le dijo, señores, por favor, ustedes saben, el templo no es para hacer. Él con la mirada, hay quienes afirman que sacó un látigo, pero él con la mirada y la autoridad que puso y que tenía, se fueron todos. Hoy a nosotros nos gusta ese Jesús Papá Noel, que llega a tu vida con sonrisa, jocosas, alegre, bonachón, que te va a dar muchos regalos. Todo lo que tú le pidas, haz una lista que Él está ahí disponible porque tú te portaste bien. Este año tú te portaste bien, tú te lo mereces. Y nuestra mayor necesidad que tiene hoy la iglesia, y me incluyo en primer lugar, es un profundo arrepentimiento.
que me va a llevar a un reavivamiento y una reforma verdadero. Y eso involucra renunciar y morir a mí mismo, a todo lo que yo amo y quiero en mi naturaleza caída. Y si el Espíritu Santo a mí no me llama las cosas por su nombre, porque cada cosa tiene su nombre, y nosotros a veces le cambiamos, como dije hace rato, por un mecanismo de defensa, no nos gusta que nos digan cosas. Pero nosotros tenemos que asumir que tenemos serios problemas delante de Dios. Y que si alguien viene con una palabra, tú mencionaste como ser el filósofo y todo lo demás, yo diría, cuando a mí me ha tocado amonestar a las personas, a veces le digo porque se enojan, y yo le digo, mira hermana o hermano, si yo llego a ti con una caja de bombones y un ramo de flores, y te digo lo que te digo, igual no te va a gustar. Porque el problema no está en mis palabras, el problema está en ti, que no quieres asumir que podemos equivocarnos, también rectificar, pero no te gusta ni siquiera que te digan nada. Entonces, el método de Jesús, que yo lo aprecio muchísimo, yo veo un método que llamaba las cosas por su nombre. Ahora, el cómo decirlo, que es otro capítulo, la manera, en mi humilde opinión, te la da el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el único que solamente va a cambiar tus palabras y también la disposición de la otra persona. Tú puedes tener una buena verborragia, tú puedes tener buenas intenciones, tú puedes utilizar un tono melodioso de tu palabra y puedes elegir los mejores verbos para poder dar el mensaje. Pero si esa persona está piedra en su corazón, no le va a hacer nada. Tiene que haber un Espíritu Santo en el medio que también convenza a esa otra persona. Y cuando una persona está consagrada, nosotros al final del tiempo se nos promete el espíritu de Elías a estas personas, a esos santos hombres y mujeres que saldrán a pelear la batalla para vindicar la autoridad, el nombre y el carácter de Dios representado en su ley. Esas personas tendrán el carácter de Elías. Y Elías, nosotros sabemos, no era un cantante que utiliza las mejores letras para poder seducir a las personas. No era José Luis Perales, por decir así, ¿no? Era un hombre que hablaba directo, pero con poder. Hablaba con poder. Y si él no hubiera tomado esas determinaciones en su ministerio, fíjense ustedes, hasta él, yo no sé si era, creo suponer que él degolló a los 400 sacerdotes de Baal y a los 450 de Acera. 850 personas él habrá matado, no lo sé, pero parece que sí. Pero el tipo tenía tan bien claro lo que era la verdadera adoración que llegó al extremo de tomar serias medidas con los que estaban produciendo la apostasía, que eran estos sacerdotes que la Jezabel había traído de su nación, ¿no? Para alejar a Dios de la verdadera adoración. Al final del tiempo, la iglesia adventista o el remanente de la iglesia adventista tendrá que asumir un rol de tener el método de Jesús, pero con el espíritu de Elías. Y esa simbiosis, para mí, te la va a dar únicamente el Espíritu Santo a aquellas almas que hayan sido convertidas, que hayan muerto al yo y surgido de nuevo como un nuevo Gerardo, un nuevo Alexander, un nuevo Aibet, un nuevo cada uno de ustedes, a vida espiritual. Porque si nos quedamos con el método de Jesús, ese romántico, terminamos como Bullón. Yo creo que tenemos que entender mejor al maestro de lo que creemos entenderlo. Para eso podemos leer el deseado otra vez. Efectivamente, Jesús fue muy claro en decir que la imagen de él, Dios menciona eso, es la que tenemos que reproducir en los últimos días. Jesús fue muy suave, no romántico. No me parece que sea romántico, jamás. Esa palabra yo no la utilizo, aunque haya gente que sea romántica en la forma en cómo predican actualmente. Jesús fue, yo dije suave, él mismo lo dice, manso y humilde de corazón. Eso significa suave. Pero no significa que se le pase por encima, como suelen pasar los nietos sobre los abuelos, por ejemplo, por dar alguna ilustración.
Él tenía claras sus convicciones. Y especialmente mostró un carácter muy firme en los días finales, cuando ya se aproximaba la destrucción de Jerusalén, ¿no? O al final de su ministerio, capítulo 23, por ejemplo, de Mateo. Elías y Juan Bautista y todo lo demás dependen de Cristo, no al revés, porque das a entender que sumando el método de Jesús más el poder de Elías, no, estamos hablando de Jesús y el Espíritu Santo. Y los humanos, Juan Bautista y Elías, son seres humanos. Nosotros igualmente somos seres humanos. En los últimos días necesitamos absolutamente someter nuestra naturaleza humana a la influencia del Espíritu Santo, siguiendo el modo de Cristo. Que Jesús haya hecho preguntas, obviamente, si Sócrates lo hizo popular, ese individuo fue anterior a Jesús, y no significa que sea el maestro de nadie. No. Jesús mismo le pregunta a los fariseos, ¿cómo lees? Para que ellos respondan. O cuando pregunta en Mateo 21, ¿qué hará el Señor a aquellos labradores malvados que le mataron a los criados y al hijo? Y ellos responden, los matará miserablemente. ¿No habéis leído en la Escritura? O sea, el hacer preguntas para ver cómo el individuo se ve a sí mismo, no tiene que ver con métodos románticos, tiene que ver con sabiduría, con el método de Jesús, que nosotros no lo estamos utilizando. Por ejemplo, damos por sentado que el fulano está, según mi perspectiva, en el pecado y por lo tanto inmediatamente, no sé, no quiero decir que lo juzgo, pero lo amonesto. Cuando si yo hubiera sabido mejor la historia del fulano, interrogando, averiguando, preguntando, entonces ahí mi mente recibe mejor información para adecuar mis palabras, a ver qué voy a decirle al fulano, en lo que hay que amonestar, por supuesto que sí. Entonces, por eso yo no puedo minimizar el método de Jesús, llamarle como le quieras llamar. Por eso tengo No, yo que... tampoco lo minimizo, en absoluto. Claro, En absoluto. pero se daba a entender, por eso tuve que intervenir. No obstante, hermanos, yo quiero también que pensemos en la otra cita, también importante, que se leyó de Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, vestidos de los ornamentos del santuario, pero desprovistos de las ropas de la justicia de Cristo. ¿Cómo podemos entender esa frase? Recuerden la cita, como la habíamos leído, ¿no? Ahí sí quiero invitar a que podamos dialogar sobre esa cita, o comentarla o interpretarla. La leo otra vez. Todos aquellos que se revisten de los ornamentos del santuario, pero que no están vestidos con la justicia de Cristo, quedarán expuestos en la vergüenza de su propia desnudez. Creo que la misma presentación, y ya está la respuesta, hermano pastor. Si no es por la justicia de Cristo, hermanos, no caminamos un pie adelante. Jesús en el Nuevo Testamento enseña, Pablo el apóstol enseña cuáles son las cualidades para que podamos tomar las vestiduras para estar por completo, ¿sí? Y no hay estrategia más superadora que la enseñanza de Jesús. Su amor, su cariño. Si uno va a preguntar su cómo, qué mejor cuando él dijo en Mateo 11:29, aprendan de mí. ¿Cuántos filósofos habrán dicho lo mismo? Síganme. Sin embargo, Jesús dijo, aprendan de mí. ¿Y qué podemos aprender? Leyendo, y uno se va embebiendo de ese amor. Y no hay, es como que si la práctica esa, como que voy al gimnasio, tarde o temprano de alguna manera la fibra de mi cuerpo va a ir cambiando. Y tiene que cambiar. En tanto vaya al gimnasio todos los días o día por medio, sí o sí tiene que haber un cambio. Mismo para el Señor, si estoy en comunión directa con Él, tiene que haber un cambio. Y el otro, la otra persona que está a mi lado, tiene que ver ese cambio.
Muy Ok, bien. hermano Alfredo, bendiciones. El hermano dice que está sin batería y se retira. Que Dios te bendiga, hermano Alfredo, y feliz semana para ti y para toda tu familia. ¿Habrá otro comentario que queramos traer? Por este lado, no sé si alguien quiere comentar. Bueno, quería comentar algo al respecto de la hermana White en una ocasión. Fueron muchas veces, pero voy a decir algo que me acuerdo en este momento. Es de un ministro, si bien no me equivoco, eh, que era de del oscurantismo. No sé si era masón, si era masón o si era de otra rama. No lo sé, no me acuerdo en este momento, pero ella lo describe. Y ella le hizo una seña. Y después esta persona se da cuenta de que la seña que hizo es algo que solo los que están en ese grupo selecto pueden hacerla, Ah, el saludo secreto ese, sí. ¿verdad? El movimiento ese, sí. Dios le había dicho a ella qué es lo que estaba sucediendo, pero me gustó el método, ella usó el método de Cristo. Eh, Ella no se fue directo a confrontar, ella hizo esa seña y empezó a charlar con él. Creo que a nosotros como iglesia nos hace falta mucho para obtener ese amor y esa, no sé si llamarlo carisma, pero ese amor y esa entrega que Jesús tuvo por nosotros. Amén. Gracias, Alexander. Muy oportuno. Coincido contigo. Cuando uno contempla varios ejemplos de la historia de Jesús, cómo reaccionan unos y reaccionan otros, pensando, especialmente en los momentos duros, ¿no? Cuando Caifás, Anás, en la parte final de la historia de Jesús. Eh, ¿qué, ¿Qué respondes? Estos nos testifican contra ti y buscaban testimonios falsos. Y el texto nos cuenta que él mantenía silencio, recordamos, ¿no? Hasta que finalmente, porque Anás y Caifás querían sacarlo de quicio, sacarlo allí de su naturaleza, que él había orado para conservar ese autodominio, ¿no? Hasta que invocan el nombre de Dios. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas, y en fin, ahí ya Jesús ya no cayó más. Tener el autocontrol, hermanos, para movernos con situaciones que merecen ser reprendidas, amonestadas, no juzgadas. Creo que todos coincidimos con esto porque el juicio le cabe al Señor. Aunque la palabra juzgar también, según el diccionario, significa formarse una opinión. Cuando uno juzga una situación, se forma una opinión. En ese sentido, estamos libres de juzgar situaciones, una opinión. Pero dar sentencia como el juez, también eso es juzgar, o sentenciar. No podemos. Tal vez el sinónimo más adecuado sería sentenciar en estos casos. Pero viendo el ejemplo de Jesús en todo sentido, e incluso hasta para amonestar también. Elena White nos cuenta que el texto bíblico no lo trae, pero que con lágrimas pronunciaba sus amonestaciones de Mateo 23, ¿no? Y tener ese sentimiento, hermanos, no, es superlativo, no lo tenemos y sin embargo Dios lo requiere y lo va a producir por la llenura del Espíritu Santo. Cuando uno va conviviendo como las vírgenes prudentes que se van proveyendo de aceite, eso va haciendo crecer en ellas esa responsabilidad de estarse preparadas para cuando venga el grito de la medianoche. Y proveerse de Espíritu Santo, contemplando, estudiando más a fondo los ejemplos de Jesús y compararlos con los nuestros, cómo nos falta la paciencia, cómo nos precipitamos, cómo dijimos palabras que podrían haber sido de otra manera, cómo pensamos de una manera y fue finalmente de otra, etcétera, ¿no? Y que se vayan produciendo los cambios que Dios quiere para que aparezca un pueblo perfecto, los 144,000, que realmente sean el botín del Señor después del cierre de la gracia. Pero antes hay una tarea muy grande por delante y yo les cuento, hermanos, que ese es uno de los temas, quizás en mi fuero personal, el que más me interesa en estos días,
En los días de Elena White, recuerdan, hay citas donde menciona que como que no era verdad presente, el tema de los 144.000, la identidad, quiénes son, todo. En su momento lo sabrán quienes lo sean. Pero hoy por hoy, ante la amenaza inminente de la ley dominical, sí que hay que charlar de este tema. Y lamentablemente está siendo mal entendido por predicadores prominentes, atribuyendo acusaciones satánicas de que el perfeccionismo y cosas por el estilo no es doctrina adventista, esto lo trae Satanás. Muy, muy triste, hermano. Entonces, ¿cómo soportar esas cosas y seguir adelante con la predicación? Que los hermanos humildes oigan que Dios quiere impecabilidad para la última generación, ¿sí? Porque cierre la gracia y se acabó ya no hay más. Y eso lo sabemos nosotros, pero los hermanos nuestros tienen que saberlo también y no confiarse en que cuando llegue la segunda venida, recién entonces, por causa de un nuevo cuerpo, ya no pecarán más, no habrá más tendencia pecaminosa ni más pecado. Y no es así. La segunda venida solamente cambia el cuerpo, no el carácter. El carácter tiene que haber sido cambiado antes. Por eso, este tema de mirar a Cristo, su gracia, su poder, nos tiene que enternecer a todos. Él es el centro de todo y especialmente el centro para la amonestación final, que tiene que ser poderosa. Tiene que darse con nota muy clara que la ley de Dios quedó vigente, está vigente. Los guardadores del sábado van a salir a la palestra, pero ahí saldrá, hermano, el carácter de cada cual. Y ese tema, sí, te digo, soy uno de los primeros que me interesa, que reconozco mis defectos, y así cada cual haga su propia investigación personal. Pero son los temas que Dios quiere para estos últimos días también. Amén. 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 Por eso agrego, le doy importancia a esa última cita de Elena White que dice que aquellos que están vestidos de los ornamentos del santuario dominan el tema del santuario. En las profecías, 2300 días, 1844, el día de expiación en el cielo, juicio de los muertos, juicio de los vivos, todo lo que tenga que ver con el santuario, ¿no? Aún hasta el cierre de la gracia, y Jesús se viste de las ropas reales desde allí en adelante. Todo eso, hermano. Pero por algún motivo la hermana White pone la última parte y no están provistos vestidos de la justicia de Cristo. De lo cual ustedes saben, hay hermanos que son especialistas, aquellos que sacan a luz lo que pasó en 1888, con publicaciones, los que escribieron estos dos grandes predicadores también, todos sacan. Creo que las dos cosas van de la mano. Conocer a profundidad el santuario, conocer a profundidad la doctrina de la justificación por la fe, la justicia de Cristo, y vivirlas, meterlas aquí adentro en el corazón. Y luego se manifiesta en las obras, en las acciones, y el carácter de Cristo, que es lo que va a prevalecer finalmente. Amén. 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 Bien, hermanos, dejo allí si hay más comentarios. Muchas gracias, pastor. Por esto podemos orar. No hay más. No, creo que no hay más comentarios. ¿Alguien más tiene algo para decir? Un saludo para nuestra querida hermana Mariela, que ha llegado, y también para la otra hermana, que se... Saludarla también. Danet Berrios. Un saludo. ¿Sí? Que el Señor les bendiga y gracias por acompañarnos. Amén. ¿Sí? Amén. Que el Señor bendiga a toda su iglesia en la redondez de la tierra. Nos aproximamos a situaciones que tendremos que vivir, que son desconocidas. Y roguemos al cielo para que el Señor pueda hacer antes en nosotros un profundo cambio espiritual. A todos, con todos nosotros. Yo estoy primero en la lista. Pero necesitamos cambiar. Vamos a entrar a una zona de conflicto desconocida espiritualmente. Y necesitamos de Cristo hoy más que nunca. Y no lo vamos a poder lograr ni conseguir en 2 días, en una semana. Es un trabajo arduo de mucho tiempo. Y cuanto más antes nosotros nos decidamos por el Señor, más tiempo le daremos al Espíritu Santo para que haga una obra eficaz en cada corazón. Personalmente ese es nuestro deseo y mi deseo y oración. Amén. Así es. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ¿podemos Gracias, orar? pastor. ¿Les parece? Claro que sí. Pedimos la bendición del Señor. Inclinamos el rostro. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este estudio de la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque has permitido que estemos juntos para observar, estudiar esta última parte de Daniel 3.
relacionado con los dioses modernos, así como aquel dios antiguo de Nabucodonosor, ante el cual el rey obligaba que todos se postraran. Y hoy tenemos también nuestras debilidades. Ya el espíritu de profecía nos dice que si paso a paso cedemos a las demandas mundanales, si nos acostumbramos a las tradiciones mundanas, no será difícil caer ante la obligación de adorar la imagen de la bestia, como profetiza Apocalipsis 13. Querido Padre, ayúdanos a vestirnos de ambos, los ornamentos del santuario, como también las ropas de la justicia de Cristo. Esto es el carácter de Jesús plenamente en nuestro corazón, con conocimiento de la obra que el Señor hace en el cielo de intercesión por cada uno de nosotros. Querido Padre, perdona nuestros pecados, límpianos del mal, ayúdanos a ser hijos que crecemos en la gracia. Pedimos tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz semana para Gracias, todos. hermanos. Gracias por Gracias. acompañarnos Feliz semana. Muchas gracias. y que el Hermano. Señor bendiga su iglesia. Amén, amén. Amén. Maranata, muy Muchas pronto. bendiciones Amén. Bendiciones. para todos. Buena semana.